Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960. Hubo un tango anterior, de 1942, que sin saberlo hablaba de él. Y como buen replicador de cultura, en algún momento se le dio por agarrar un micrófono y no solo cantarlo, sino hacerlo propio. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Algo similar pasa acá, en esta docuserie. Vimos cómo la imagen de Diego hizo propias las paredes y las redes, cómo su figura se replica construyendo esa memoria colectiva inmediata. En los capítulos anteriores nos sumergimos en la creación de memes y en los lugares en donde las paredes vacías se llenaron de pintura. Vimos cómo Maradona está en todos lados, en sus diferentes casas, en los lugares que no visitó y hasta en esos no lugares como las redes. Y después de haber observado en detalle esa memoria inmediata, nuestra intención es mirar un poco más desde arriba y ver qué se construye con lo que queda de Diego. ¿A qué contribuye ese Maradona como influencer léxico? Ese Diego mediático, hipermediatizado, santificado, comunitario, barrial e íntimo. Debió de ser un potrero, testigo del sueño de ser el primero. Le diste la inspiración a toda una nación y a todo el mundo entero. Diego te llevó en el corazón. El discurso sigue siendo en presente, aunque Diego haya quedado congelado en la calle y en las redes. El habla expresa que Diego todavía está, además de en las cosas tangibles, en las significaciones que actúan como elemento transmisor de cultura. Para mí Diego es el jugador y el deportista y el atleta más talentoso y más significativo que ha tenido el mundo en todos los tiempos. Diego para mí es un acto poético, es la mejor obra que ningún guionista pudo escribir hasta ahora, y si la escriben nadie la creería que fue real. Y Diego es quien nos enseñó, o sea, el que nos enseñó cómo se hace eso, por qué es tan lindo eso, o sea, porque el fútbol es algo mucho más importante que un simple deporte. ¿Qué queda de Diego y qué construye? Diego es argentino y decirlo es una obviedad, que nació en Fiorito y tuvo una infancia difícil también. Pero que una figura contribuya a construir lo argentino es algo distinto. Que cuando se nombra a Diego se piense en parte de la historia argentina no es una obviedad, puede parecerlo. Sin embargo, Maradona no representa a lo argentino solo porque su certificado de nacimiento se haya elaborado en Buenos Aires, sino por todo lo que su persona tiene la capacidad de concentrar y resumir. Y Diego que iba caminando y te decía, vamos que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos. Y ahí entra en juego la forma en que los medios de comunicación y el territorio replicaron y replican esa gran cápsula nacional que es Diego. Su capacidad para producir símbolos nacionales, no sé si se terminó, pero si se terminó el día que se murió. No es que Maradona fue un símbolo nacional porque hizo el gol a los ingleses en el Mundial del 86 y después, no, Maradona hizo siempre símbolos de argentinidad, o mejor dicho, esos símbolos, se generaron muchos símbolos de argentinidad alrededor de Maradona. Pueden haber, más bien hay, muchas definiciones de lo que es lo nacional. Esta es la que Diego deja, en la que Diego encaja, la que queremos resaltar. No hay una unicidad en esto.
Lo nacional es lo nacional para un público, para otro público lo nacional es otra cosa. No es lo mismo la nación, no hay, lamentablemente, mal que nos pese, no hay una nación. Está la nación de la nación de Cristina, la nación de Macri, probablemente aparezca la nación de Milei, y sus símbolos en constante disputa. Los símbolos en Diego plantean una convención alrededor de lo nacional. Estas imágenes y objetos que se repiten en la memoria que miramos contribuyen a un código, a un lenguaje que propone un estado del mundo y no otro, una argentinidad y no otra. Esos símbolos también tienen que ver con lo popular, con una definición que tiene que ver con lo subalterno y lo plebeyo que aparece en Diego. Si hay algo que define una heroicidad también es la gestualidad. Y Maradona fue una persona repleta de gestualidades, ¿no? De gestualidades plebeyas, ¿no? Digo, estoy viendo esta del fuck you, es maravillosa. Pero bueno, la gestualidad plebeya de Maradona es lo que hace que también sea el héroe que es, ¿no? Eso se repite bastante. Esa voz infame estableció lo que el subalterno tenía derecho a decir. De ahí su heroicidad. Era un héroe gramsciano, era un tipo que sin leer a Gramsci parecía que lo había leído de punta a punta, y entonces en torno de él se articula todo un conjunto de fuerzas que dicen: esta es la revancha de la opresión y la explotación. Reencarna y articula todo un complejo de fuerzas que Gramsci había descrito 50 y pico de años antes. Podríamos hablar de esas dos cosas por separado, de la argentinidad de Diego por un lado y de lo popular por el otro. Pero este Diego que quedó en la memoria es nacional y popular, a la vez, casi simbióticamente. Eso íntimo y familiar de su experiencia popular aparece en un vínculo estrecho con lo político, al hacer uso de símbolos nacionales, al desprenderse y servirse de la historia argentina, al entrar en conflicto con las clases más altas, al llevar a cabo una subversión simbólica de los códigos de conducta aceptados, al reconocer, de una forma similar a la que había reconocido el peronismo, a la clase trabajadora. Él, el discurso creado alrededor suyo, hace de su identidad una del orden político-afectivo, hace de su identidad una de las más potentes de la historia argentina, y con esa fuerza se lleva puesta la pregunta sobre qué es ser argentino, al alzarse, sin pedir permiso, alto en el cielo. Alta en el cielo. Ahora bien, la pregunta por el presente inmediato tiene su respuesta. Queda en las redes para que las nuevas generaciones sigan replicando su imagen. Queda en la calle para que nos lo crucemos hasta que las paredes cedan. Queda en las historias y los cuentos para que su nombre pase de generación en generación. Pero ¿seguirá emanándose un poder activo de su figura? ¿Seguirá generándose una especie de poiesis platónica en donde Maradona pase de un no ser a ser? ¿Qué queda de él más allá de lo inmediato? ¿Qué queda a futuro? Cuando empezamos a ver qué quedaba de él más allá de lo inmediato, no lo encontramos solo. Capaz, y simplemente, una forma de trascender la muerte sea anclarse a lo vivo, a lo que todavía está, a algo que tenga la capacidad y la fuerza suficiente para darle vida a Maradona, para recordarlo activamente, para anclarlo al presente, a él y a su mística. Aunque parezca que Diego murió con su muerte, aunque haya quienes puedan creer que fue reemplazado por otro 10, lo que hace Messi es devolvernos el recuerdo más vivo de Diego. En todo el mundial siempre está presente el Diego, porque estamos jugando con la selección y cuando juega con la selección está el Diego presente, están en las canciones de las tribunas, está en todo el mundo que lo nombra, tiene un recuerdo de él. Yo creo que si hubiese estado, me lo hubiese entregado a él. El 10 es un número muy especial. Hoy es el cumpleaños de él, así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, de técnicos. Vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza, ¿no? Toda la vida, los que crecimos de chiquito con el fútbol,
queríamos ser como él. De mejor jugador del mundo a otro, lo que queda es un legado, no de personalidades ni de modos de vida. Lejos están la vida de uno y del otro. Sin embargo, en el nombre del Padre, el Hijo es convocado a mantener el espíritu. Convocado por la propia gente y la necesidad de mantener un ídolo popular latente que enaltezca lo argentino, en donde lo carnavalesco tome las calles y la cotidianeidad. Leo recibe la cinta de capitán y aunque tenga algunos impulsos maradonianos, el que sigue transparentando una relación con el pueblo y la política es Maradona. Sabemos que esta es solo una parte de lo que puede quedar de Maradona a futuro. Tal vez otras respuestas a esta pregunta dependan de la capacidad de la cultura para reproducirse, de la humanidad para perdurar y de qué cosas quedan en determinados contextos. Era el mejor de toda la historia. Hoy, el futuro de Diego parece tener un largo camino por recorrer, así como la trascendencia de nuestra identidad argentina, de esta identidad. Un futuro en donde los símbolos del Diego sean una resistencia al olvido, a olvidarnos quiénes somos, qué defendemos y quiénes queremos ser. Por lo pronto, esta memoria se construye en presente y jugada a jugada. Lo que hagamos hoy es lo que queda, y Diego queda como bastión nacional y popular, como resistencia simbólica, como el grito desde el cielo para que oigan los mortales. ¡Argentina! 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 Una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al día.